Bueno, seguimos hablando de la pandemia y de la situación actual con números diarios récord y también con números récord de cantidad de casos activos por estos días. Las autoridades han reconocido que todo lo que es la atención primaria está estresado el sistema, sin embargo, han sido enfáticos en mencionar que no está colapsado. Para conocer la postura desde la medicina familiar es que recibimos a Gustavo Musetti, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar. Bienvenido, doctor, gracias por venir. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, desde el trabajo que ustedes están haciendo, ¿cómo están viendo la situación en cuanto a la saturación o no del sistema, las exigencias que están, bueno, sufriendo por estas horas? No, estamos viendo un aumento ya de hace 10 días aproximadamente. El aumento está dando consecuencias en lo que es la atención habitual del primer nivel de atención, ¿no? O sea, un poco aclarar cómo hoy y desde el 2020 la atención se hace con servicios generalmente que están preparados para recibir pacientes con consulta de tipo de COVID, que generalmente son con un ingreso por atención telefónica y que después en función de la evolución se define si se puede seguir la atención telefónica o hay que requerir la atención presencial y si se quiere un traslado a otro nivel. Nosotros lo que estamos viendo ahora es que la atención telefónica ha aumentado muchísimo. Fundamentalmente por la necesidad del testeo, más allá de los cambios en los protocolos que han sido muy importantes, y eso ha generado una sobrecarga de trabajo muy grande, sobre todo en este momento del año, además. ¿Muchísimo en qué porcentaje con respecto a antes de este pico de contagios? Es muy difícil de evaluar con números el primer nivel de atención porque es muy heterogéneo. Hay efectores privados, públicos, interior, Montevideo, pero hay datos que son elocuentes, ¿no? O sea, también el primer nivel incluye, por ejemplo, las emergencias móviles. Hay un 90% más de consultas a emergencias móviles por COVID en esta etapa del año que en el año anterior. Y lo otro que es muy importante y es un elemento clave es que, bueno, hay atraso en lo que son la atención telefónica. O sea, la atención telefónica requiere un profesional que lo esté recibiendo a ese paciente, que analice la situación y esa situación amerita una entrevista clínica. Y esa ¿Tampoco entrevista se puede clínica, dimensionar el atraso de esa atención telefónica? ¿Cuánto tiene que esperar un paciente? Claro, eso en realidad uno espera que en el día se resuelva esa atención y hoy estamos viendo que eso no se está logrando. Claro, doctor, para que la gente sepa cómo es el sistema, presento algún síntoma o tuve contacto con un positivo confirmado, entonces llamo. Claro. En el caso de ACE, bueno, llamo a los call centers o llamo a la institución de la cual soy socio. Ahí atiende una telefonista, chequea, ¿no? ¿Por qué llamo? Y me va a decir que me va a llamar un médico, ¿verdad? ¿Qué demora ahí? Agenda. Ahí está. Esa demora hoy no la tenemos en números, pero sí sabemos que no es de un día. ¿Pero puede llegar a cuánto? ¿Tienen casos de...? Y hay casos dependiendo específicamente de la situación clínica, porque uno ve a ese paciente, pide el hisopado, generalmente se vuelve a agendar para ver el resultado y a veces esos resultados se dejan con un mensaje de que, bueno, si no presenta síntomas, se le explica cuáles son los elementos de alarma y esos elementos de alarma a veces generan que no se genere una nueva llamada. Para la primera llamada es donde nosotros tenemos que evaluar cómo está el sistema. Y generalmente se hacen en algunos lugares a un día, pero en otros lugares demoran mucho más. ¿Cuáles son esos elementos de alarma para generalizarlos y hacer justamente que llevar la calma, sobre todo? Porque es algo que genera mucho estrés en la población. No y es un poco lo que queremos transmitir. O sea, no es la misma situación que vivimos en abril y mayo. Hoy tenemos una cantidad de síntomas leves y pocos síntomas severos. Esos síntomas severos podrían ser más desde el punto de vista de la fiebre prolongada, más de 5 días de fiebre prolongada, o la aparición de dificultad para respirar, o la aparición de tos intensa, o no el desgano habitual que uno tiene en una infección respiratoria, un desgano muy marcado, ¿no? Marcado de que no puede levantarse, y además también pacientes que tienen ciertas, nosotros llamamos comorbilidades, ¿no? Ciertas enfermedades que pueden, en caso de tener una infección por COVID, generar otros problemas mayores. Claro, pero ahí, eso es a la general de la población, porque obesidad, hipertensión, cualquier mayor de 45 o 50 años tiene alguna condición. Hoy lo que se ha visto con la variante Omicron es que más estos problemas genera, los mal evoluciones más en los inmunodeprimidos, en los que tienen algunos tratamientos que generan alteraciones severas de la inmunidad, en los pacientes que tienen enfermedades respiratorias pero severas,
Y claro, hoy uno dice sobrepeso, obesidad y es un porcentaje muy alto de la población. Y esos son los que en esta situación, por ahora y por suerte, no nos están informando muchos elementos de gravedad, de mala evolución, que requieran estar solo en sala, pensar, por suerte. En este nuevo estrés del sistema, ¿no? Con esta nueva ola, ¿han visto alguna evolución que se ha agravado por falta de atención o demora en la atención en esto que estamos hablando de que a veces los lapsos se alargan por el estrés? Sí, hemos visto demora y nosotros lo que hemos visto fue que, como en la vez anterior, todo lo que es consulta que teníamos nos han sacado de lo habitual para atender al COVID. Y eso implica dejar de ver pacientes con enfermedades crónicas, implica dejar de hacer ¿Otra vez se suspendió entonces la atención? Por lo menos gradualmente estamos viendo que se están suspendiendo. Entonces esas son las cosas que a nosotros nos parece que debería hacernos reflexionar en cuanto a la pandemia con datos de evidencia clínica, de que esto, más allá de la cantidad de días en que yo tardo en llamar al paciente o de lo que nos implica cuántas veces tengo que llamar, cuántas veces te tienen que atender, que es lo que pedimos para la población, un poco de paciencia, es cuánto nos consume esto, ¿no? Porque el consumo también es en trabajo, pero también en cargas económicas de cada institución, y eso repercute además en las enfermedades de pacientes que dejamos de ver en este momento. Claro, lo que pasa es que también uno se pone en el lugar de la gente. No, sí, cuando los síntomas son tan fáciles, y creo que también está en el afán de no seguir contagiando. Entonces, esa necesidad de respuesta es como en base a esa seguridad y es comprensible. Por ejemplo, un padre que se le dice no lleve a su hijo a la puerta, es como que también está ese doble juego de que lógicamente se ve desde adentro de otra forma, pero visto desde la persona que lo está pasando, que lo está atravesando o que tiene alguien con comorbilidades viviendo en su casa, es una situación compleja. Por eso nos genera mucho estrés el COVID porque tenemos antecedentes muy malos. Exacto. Entonces, el tema es cómo nosotros podemos llegar a abarcar a la mayor cantidad de gente posible en este momento de gran demanda, sin o por lo menos logrando ciertos sistemas que sean efectivos. Claro, ¿y cómo? ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? Bueno, porque estamos con personal agotado después de 2 años por eso digo, muy lo que nos tiene que llevar a reflexionar es... El personal es finito y también hay mucho trabajador de la salud en cuarentena, positivo. Claro. Nosotros tenemos un fuerte muy grande que es la vacunación. Nosotros tenemos en los protocolos que la gente con 3 dosis de vacuna tiene buenos resultados. Entonces nosotros capaz que tenemos que evaluar si debemos hacerle el seguimiento igual a un no sintomático que a un sintomático o a un no sintomático con factores de riesgo y sin factores de riesgo. Eso es el cuello de botella, ¿no? O sea, falta esa depuración. Exactamente. Digamos. Entonces los sistemas capaz que elaborados de esa manera podrían generar una disminución de demanda y poder abarcar a los casos más graves. Y si alguno de estos pacientes tienen algún problema que pasan al otro grupo, detectarlos rápidamente. ¿Se ha planteado trabajar en esa línea? ¿Han tenido algún contacto al respecto? No, nosotros no hemos tenido, pero sabemos que los protocolos evidencian que hay que se va en ese sentido. Hasta diciembre el protocolo bajó, porque además hay evidencia científica de que el contagio no hay contagio, bajó de 14 a 10 días y la evolución es buena, y en vacunados a 7 días. O sea, se ha cambiado mucho la forma de enfocar. Si bien los síntomas son los mismos, la enfermedad es la misma, pero la posibilidad que nos está dando la evidencia en otros lugares, que la evolución es diferente de esta nueva cepa, nos está enseñando que, bueno, que tenemos que analizarlo día a día y que capaz que estos momentos de picos muy altos sirven para reflexionar como pasó en la anterior. Y doctor, lo anunciado ayer por el presidente y las autoridades de salud de continuar testeando a asintomáticos, ¿no va de alguna manera en contradirección a lo que usted está planteando? ¿Estresar o bueno, seguir con que el sistema esté engordado, digamos? Lo que pasa es que lo que se está haciendo es la modalidad de testeo y rastreo, ¿no? Y eso se satura, eso es lo que se satura. Se habla ahora de la saturación. No, el problema es que se satura la forma en que yo estoy encarando hoy la pandemia. Y cuando se satura eso hay que pensar en otras formas, porque en esa saturación capaz que es más riesgoso dejar gente afuera que no puedo porque no tengo los recursos para seguirlos. Es difícil, es muy difícil, estamos aprendiendo todo el tiempo, pero
por eso decía, nos hace reflexionar, nos hace pensar cuáles son las mejores estrategias y bueno, hoy nos estamos basando también en lo que está pasando en otros países. Hay países donde se han contagiado muchísimo y han empezado a bajar los casos y eso es muy riesgoso, ¿no? Seguro. De cara a lo que va a pasar mañana, se comienza a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años. ¿Cuál es su recomendación justamente como médico de familia? Y sobre todo también, ¿cuáles son las principales dudas que me imagino recurrirán muchísimo a ustedes los padres para hacer qué tipo de consultas? Nosotros, como en todas las cuestiones sanitarias, nos basamos en lo que es la evidencia. Siempre hay evidencia que es discutible. Yo recién escuchaba a la doctora Pujada y lo que la Sociedad Uruguaya de Pediatría promociona, estamos de acuerdo. Pero creo que el tema es, y creo que en eso la mayoría estamos de acuerdo, es que si la vacuna está disponible y no es obligatoria, nosotros lo que tenemos que hacer es una recomendación técnica y respetar también a quienes decidan, bueno, los niños, mis hijos, tengo miedo de que se vacune y prefiero vacunarlo con más tiempo, ver cómo resulta, como ha pasado en adultos. Son vacunas nuevas, pero que han dado muy buenos resultados. Yo creo que eso es muy importante y es lo principal que hay que sacar de esto. O sea, los niños nos van a llevar, la vacunación en niños nos va a llevar a que disminuyan los números de por lo menos de ingresos, que es lo que estamos viendo ahora, porque con la gran población que tenemos vacunada igual tenemos muchos contagios. Pero saber también que es una decisión que con los técnicos se tiene que hacer en conjunto. Doctor, ¿qué situación están viendo ustedes en el interior del país? Hay una zona clara que es celeste, con la afluencia de gente ahora con las vacaciones, donde, bueno, hierve, ¿no? Maldonado, Rocha, contagios. En relación a la población es muy alta esa relación de casos positivos. ¿Cómo están viendo el trabajo que ustedes hacen allí donde la estructura es menor, ¿no? Porque en el año vive mucho menos gente de la que hay ahora. Es bien heterogénea, porque no es lo mismo el este de Maldonado, en Rocha, claro, donde saben que están preparados para estas situaciones y los servicios que hay en enero habitualmente y febrero se llenan de gente, hablando mal, ¿no? Y eso hace que, bueno, hay una estructura, una infraestructura sanitaria preparada. Hoy está mucho más sobrecargada, pero por lo que hemos conversado con compañeros, se da lo mismo que acá. O sea, capaz que si tú tenías una policlínica, tenías que dejar la policlínica, pero tenés que hacer seguimiento de casos COVID. Y bien diferente es en el resto del interior, donde quizá no está toda la densidad de población hoy, pero que también hay dificultades, ¿no? Porque pensemos que estamos en una época compleja, con mucha gente en licencias y con una situación sanitaria que no es la misma que vemos acá en Montevideo y en el este. Las emergencias móviles, que son un gran apoyo, hay pocas en el interior. Entonces, los servicios son como mucho más para poca gente y los lugares, sobre todo en las capitales, se ha visto como muy sobrecargadas. Se han tenido que crear servicios nuevos, pero por suerte lo que hemos llegado a saber es que, bueno, salvo estas cosas que comentaba hoy, o sea, uno tiene que dejar de ver a sus pacientes, claro, dejar de hacer los controles. ¿Cuán resentido está el sistema en cuanto a ausentismo? La Federación de Funcionarios de la Salud hablaba de que hay 2.000 trabajadores de la salud en cuarentena o positivos. Desde medicina familiar, ¿cómo están viendo esa situación? Sí, entre un 20 y un 40% nos han dicho que son las certificaciones que hay. Eso también se suma a esto que yo les decía. Y bueno, nos obliga a trabajar más, no hay otra forma de encarar la situación. Y nos obliga, bueno, a tener muchos más cuidados en nosotros, ¿no? Los técnicos, porque también esta situación de haber bajado, pasó lo parecido el año pasado, de haber bajado los casos, a veces te lleva a que tenga cierto afloje y no debe pasar eso, tenemos que cuidarnos mucho. ¿Qué tanto más puede aumentar este estrés sin colapsar? El término colapsar, saturar, es una cosa que... nosotros creemos que el Sistema Nacional Integrado es fuerte. Creemos que hay servicios que tienen formas de sostener estas situaciones de alta demanda. La situación de colapso en mayo y en junio estábamos mucho más estresados. Yo creo que igual es muy también, lo tomo a título de opinión personal,
hoy esta situación de que los casos complejos son menores nos permite tener por lo menos un afrontamiento mucho más tranquilizador, ¿no? Entonces, si van a aumentar los casos, es lo que decía hoy, tenemos que evaluar cómo poder llegar por lo menos a los que tengan más riesgo, poder no dejar pasar a ese nivel segundo, tercero, y que se pueda sostener, porque además yo creo que no vas a demorar mucho en que empiece a bajar de nuevo los casos. No es bueno hoy pensar que esto va a ser eterno, ¿no? No pasó en la primera ola, no pasó en la segunda. Lo que hay que apoyar, hay que tener paciencia. Esto también es un mensaje, yo sé que es difícil, pero bueno, uno tiene que controlar esos síntomas que a veces si son leves y los sabe manejar, a veces tiene que entender que hay mucha gente en la misma situación. Bien, doctor, muchas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Gustavo Musetti, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar. Son las 9 de la mañana, 8 minutos.